Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es viernes 11 de octubre de 2019 y a ustedes ya nos conocen, somos los kinesiólogos Matías Osa y Nelson Adrián. Seguimos con la práctica basada en la evidencia y hay algo muy importante en este concepto que es la ciencia detrás de la evidencia clínica. Sí, por mucho tiempo la profesión de la kinesiología ha tenido un problema de falta de evidencia para respaldar las intervenciones. Cualquiera teoría que nos impulse en la práctica, teníamos muy pocas formas de mostrarlo a los colegas, a los pacientes, al resto del equipo médico, que lo que estábamos haciendo era efectivo. O sea, si es que lo que estábamos haciendo de verdad tuvo efecto y si era mejor que cualquier otro tratamiento. Como profesión, hemos adoptado la mayoría un modelo de práctica basada en evidencia y en los últimos años hemos visto que ha aumentado mucho la cantidad de estudios que muestran resultados de la eficacia de muchas de las intervenciones por sí misma o cuando se comparan con otras, cuando se combinan con otras. Y esa es evidencia de resultados y es súper importante en la práctica. Bueno, normalmente uno cuando aplica un tratamiento al final o tratamientos, la verdad es que es difícil decir a ciencia cierta por qué funcionó. O sea, hoy día está demostrado desde el punto de vista de los factores psicosociales que se agregan, que el hecho de hablar con la persona, acercarse, tener empatía, puede hacer que tu tratamiento sea más efectivo, Sí, independiente que tenga buena evidencia X tratamiento. La forma en cómo tú lo entregas va a ser quizás más importante, entonces por eso también se explica por qué otros tratamientos van a funcionar más en un grupo de personas que en otros. sí, ahora debería haber algo un poco más que solamente los resultados de estudios clínicos para hablar de práctica basada en evidencia y que tiene que ver con la ciencia que hay detrás de eso. O sea, nosotros sabemos que en la pirámide de evidencia o en la jerarquía, las ciencias básicas están bien mal, o sea, bien bajo dentro de la evidencia. Son como el último nivel de evidencia. Sin embargo, cuando la evidencia clínica de ensayos controlados con pacientes no tiene un sustento en una ciencia básica, es re difícil creerle o re difícil como demostrar que los efectos que se observan en el estudio clínico se deben a la intervención. Aquí podríamos hacer un experimento mental. Imagínense que esta semana se publica un ensayo clínico gigante sobre el tratamiento del dolor de espalda torácico con una terapia cuántico-psiconeuroinmunoendocrina. ¿Ya? Entonces, como tenemos súper poca evidencia para el manejo de dolor de columna torácica, si comparamos con el dolor cervical o dolor lumbar, no tenemos mucho con qué comparar. Entonces, digamos que este ensayo clínico encontró que el tratamiento que proponen produjo mejoras estadísticamente significativas en una encuesta de resultados centrada en el paciente y también en puntuaciones de calificación del dolor. Ahora, ¿eso nos da alguna información sobre la verdad o la base de la medicina cuántico-psiconeuroinmunoendocrina? La respuesta corta acá sería que no. O sea, vemos aquí que demostrar que la intervención es efectiva nos hace la parte más difícil de la PBE, ¿cierto? La práctica de la evidencia, no nos va a ayudar a formular una teoría científica o un modelo profundo que podemos utilizar en nuestra práctica clínica y la investigación. O sea, al final, digamos, este experimento mental, ¿cierto? No estamos más cerca de determinar por qué el paciente mejoró antes que hacer el estudio. Entonces puede ser que, por ejemplo, el paciente creyera que esta técnica cuántica iba a ser bien y eso bastaba para que se mejorara. Claro, con decirle, con ponerle el nombre cuántico parece como algo importante y todo. Bueno, de hecho hay un estudio famoso que no me acuerdo si lo comentamos en otro podcast. No sé por qué siempre hay este ejemplo en mis clases, así que... Pero bueno, que se demostraba que la acupuntura era mucho más efectiva cuando era hecha por una persona que tenía como característica una persona oriental, pues ojos Ya. rasgados, que tenía una túnica, había encendido, no sé, pues, incienso, y eso hacía que la acupuntura fuera mucho más efectiva que ser aplicada por una persona más occidental, o sea, con una bata blanca y que no tuviera pinta de chino o de oriental por Ujú. ninguna parte. Entonces ya ese contacto o la expectativa del paciente va a ser súper relevante para determinar si funciona o no la técnica. Claro, a ver, ya, ahí para ejemplificar esto, nos vamos a meter en un tema que es súper peludo, súper controversial, que es el del core. Hay que reconocer que este tema yo lo quería tocar hace tiempo, ¿Ah? pero llegamos al momento en que podemos hablarlo, pero
es un tema súper controversial que probablemente saque ronchas para algunas personas y para otros saque aplausos, porque es un tema que está en el ojo del huracán, yo diría, por lo menos en los últimos 5 años, súper fuerte. O más, Oh, sí. claro, pero desde el punto de vista que se defiende así, pero Ujú. fervientemente, por otro lado, es como es lo peor que hay. Entonces hay que tratar de ver, bueno, si efectivamente el core y la estabilización del core va a ayudar o va a ser relevante para el síndrome de dolor lumbar Sí, crónico, sobre todo. sí, pues entonces ahí también hay una invitación a los kinesiócratas de tratar de cuestionarse sus creencias y sus prácticas y en qué estamos basando nuestras prácticas, porque si saca ronchas y en realidad lo que presentamos acá como resultado de estudios clínicos o de revisiones sistemáticas va en contra de lo que uno cree, de lo que le ha resultado hasta ahora, quizás sea hora más de cuestionar lo que está haciendo que de cuestionar lo que estamos nosotros diciendo. Claro, o sea, ojalá que se genere esta disonancia cognitiva y que uno empiece a revisar, bueno, lo que estoy haciendo tiene sentido o no, más allá de que si mis pacientes se mejoran o no con lo que hago. Sí. Bueno, y eso nos va a llevar a otro episodio después cuando hablemos sobre esa disonancia cognitiva y los sesgos que tenemos en la toma de decisiones. Pero ya, empecemos con lo del core. Eh, los problemas que podemos encontrar cuando buscamos evidencia sobre el core parten de la definición. O sea, Así es. si buscamos una definición anatómica o fisiológica, nos vamos a encontrar con un montón de definiciones. ¿Ya? Que parten diciendo que simplemente son los músculos abdominales, el recto abdominal, oblicuo y transverso del abdomen. Otra definición agarra estos mismos músculos y le agrega a los músculos posteriores de la columna. Después, en otra definición, agregan a los abdominales más los músculos posteriores el diafragma y el piso pélvico, como otro diafragma. Después está otra definición más holística que toma todos estos músculos más los que están conectados a ellos a través de la fascia. Con lo que al final terminamos con que si todos los músculos del cuerpo están interconectados por la fascia, como que el core no tiene límites. Claro, el core está en tu corazón y en tu mente al final. Está todo conectado. No, pero de verdad, claro, esta explicación del punto de vista netamente anatómico, o sea, podría tener sentido porque a la larga si se hace una disección está todo conectado al final. Claro. Pero eso tampoco quiere decir de que tenga alguna relevancia clínica, por lo menos. ¿Ya? Y claro, últimamente hay otras definiciones que han dicho que el core es desde el cuello hasta la zona pélvica. Entonces se agrega la musculatura respiratoria incluso, Ujú. y ahí se le trata como de explicar de por qué el core es importante, por ejemplo, para, no sé, para el hombro. O sea, como tratar de darle alguna explicación de por qué sería relevante esta musculatura. Ah, claro, yo había visto otra que era todos los músculos que están entre los pezones y las rodillas. También, o O sea, es sea, un poquito más amplio. no llega hasta el hombro, pero llega Claro. hasta más abajo. Ya, y ¿de dónde viene la relación entre el core y la clínica? Hasta una parte un poquito más compleja, ya porque la primera vez que se habló del papel que tenía el transverso abdominal y que se habló del coro, del núcleo, que es como una traducción Sí. al español, fue por estudios que hizo Paul Hodge. Ujú. Ya Paul Hodge, en los años más o menos como mediados de los 90, principios de los 2000, empezó a sacar una gran cantidad de estudios electromiográficos principalmente, Sí. y ahí se mostraba que habían dos músculos que eran importantes en la zona lumbar, ¿cierto? Que va a ser el transverso abdominal y la musculatura multífida, que lo podemos como definir como musculatura local, ¿cierto? Y se supone que lo que él vio, que cuando uno levanta el brazo, existe un mecanismo feed forward. Por lo tanto, esta Ujú. musculatura tiene como una pequeña preactivación, ¿ya? Y se ve que más o menos son como 50 milisegundos que se activan antes que los deltoides, ¿ya? Ya. Entonces, cuando esta musculatura se supone que se activa, ¿cierto? Se asume que el cerebro está tratando de hacer como algún tipo de preparación motriz, ¿cierto? No tiene que ver que se activa la musculatura en respuesta a la elevación del brazo al final. Ya Sí. recordemos que el cerebro piensa en patrones de movimiento, no en musculatura que va a ir activando o desactivando. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después se vio, Paul Hodge también hizo otro estudio mostrando que cuando hay dolor, ¿cierto? Va a haber una pequeña disminución, un delay en la activación de esta musculatura. Claro, un retraso que va a activarse más tarde, Claro, como incluso en respuesta a y ya no tanto en anticipación. claro, eso, justamente. Entonces ya no es que se active 50 milisegundos antes, sino que se activa como 50 milisegundos después.
Y eso fue todo lo que dijo el estudio. El estudio nunca sugirió que esto era patológico, que era disfuncional o que se correlacionaba de alguna forma con el dolor. O sea, era simplemente la gente que tiene dolor pareciera que tiene este patrón. ¿Ya? Claro, porque desde la década del 60 se sabe que las estrategias motoras cambian cuando el paciente tiene una lesión o un dolor. Y lo que hizo Hodges fue aplicar esto a la columna. O sea, confirmó que las estrategias motoras cambian en presencia de dolor. Claro, de hecho, en otro estudio como el 2011, Paul Hodge vuelve a retomar esto y él habla de cómo en general, ya no de la columna nomás, cómo en general cuando uno está con una situación de dolor tanto agudo como persistente, se van a generar alteraciones importantes de la organización motriz y también de cómo se genera la variabilidad en el movimiento. Entonces hay una serie de cambios que hoy día están súper bien identificados, pero resulta que este documento inicial que dio esta como idea del core y todo eso, en ninguna parte dijo que era relevante desde el punto de vista clínico, o sea, era una Ujú. observación desde el punto de vista laboratorio electromiográfica. Claro, entonces desde ahí se asumen varios postulados. Claro. Se dice que hay músculos que son más importantes para la estabilización de la columna, como decían del transverso, o que la debilidad de los músculos es lo que provoca el dolor de espalda, o que llevan al dolor de espalda, quizás no es lo que lo provoca, pero al final llevamos al dolor de espalda, y que por lo tanto fortalecer los músculos abdominales podría disminuir el dolor, y que hay un músculo o un grupo de músculos que funcionan independiente de los demás, y a eso se le llama el core. Entonces, que un core fuerte ayudaría a prevenir lesiones y que el core estabiliza la columna y como otro de los postulados es que hay una relación entre la estabilidad y el dolor de espalda. Mantener un core fuerte entonces previene el dolor de espalda. Claro, entonces a raíz de todos estos postulados que salieron de la nada, ¿cierto? Hay algunos autores como Greg Lehman que dicen que salió toda una industria que estaba aplicando mal al final la ciencia de esto, como por sobre el sentido común, ¿ya? Porque lo que dijo al final Hodge fue que había, con dolor, había un delay, un retardo, nada Sí. más, ¿ya? Pero nunca se dijo que había un transverso que estaba débil o que la musculatura estaba, comillas, inhibida o apagada y que por supuesto que ese músculo iba a ser el más importante que los demás músculos. Entonces, de ahí nacieron un montón de ideas que van a generar problemas desde el punto de vista de la rehabilitación porque se suman muchas cosas que deberían pasar. O sea, uno lo ve tanto en alumnos de pregrado como en posgrado, en donde automáticamente cuando alguien llega con dolor lumbar, uno dice, ah, voy a ir a evaluar el core, voy a ver cómo está el transverso y todo. Y eso también da pie para otra cosa, pues, o sea, hasta el momento no existe absolutamente ningún test ortopédico que te diga que efectivamente hay un problema de activación muscular, salvo que uno tuviera un electromiógrafo. Sí. ¿Ya? Porque los test que existen, como el test de inestabilidad en prono y todo eso, son test más aplicados como a la inestabilidad desde el punto de vista más mecánico, no tanto funcional. Sí, pues entonces desde todo esto tenemos como una especie de culto con el core, la estabilidad y los ejercicios para el transverso. Examinemos un poco cuál es su rol, el rol de este core específicamente en el dolor lumbar. Después nos Ujú. podemos ver en otras cosas. Y el resumen de todo esto, si pudiéramos ver un abstract, va a ser que el rol del core en el dolor lumbar es escaso. Podríamos partir, por ejemplo, con el transverso. Ya, de partida, si Ujú. vemos en el Gray dice, el Gray de anatomía, ¿Sí? dice que es una variación normal que el transverso del abdomen no esté en algunas personas o que esté fusionado con el oblicuo interno. O sea, que sea el mismo músculo. Ahora, en estas personas, ¿hay de verdad más dolor lumbar? O sea, en las personas que no tienen transverso, ¿tienen más incidencia de dolor lumbar? Que yo sepa, no se ha reportado nada de eso, sino que solamente una diferencia anatómica. Pero donde sí se ha estudiado es en el embarazo, por ejemplo, Ujú. donde hay cambios que significan que hay una mayor debilidad de la musculatura por una desventaja mecánica por el estiramiento muscular. Y no se ha encontrado ninguna relación entre la fuerza, la midieron como la capacidad de hacer un sit-up, un abdominal, y la presencia de dolor lumbar. Entonces, la debilidad producida durante el embarazo no se relaciona con el dolor lumbar que podrían tener durante el embarazo. Hay muy poca evidencia que relacione la debilidad o la inestabilidad al dolor lumbar durante el embarazo y en realidad el dolor lumbar en el embarazo está más asociado al índice de masa corporal,
a la hipermovilidad y amenorrea, historia de síndrome de dolor lumbar. Incluso hay una correlación entre el peso del feto y el síndrome de dolor lumbar con irradiación, independiente de la fuerza de la embarazada o de la puérpera. Ujú. Y esto también lo llevaron al posparto. ¿Ya? Ya, porque se supone que los músculos se recuperan de esta disfunción y vuelven a una longitud normal, pero se demoran entre 4 a 6 semanas. Y para poder normalizar la estabilidad pélvica se demoran hasta unas 8 semanas los músculos. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue tratar de buscar cómo sería la terapia de cognitivo-conductual en comparación con la terapia física para tratar el dolor lumbar después del embarazo. Y habían reclutado a más de 800 mujeres y tuvieron que sacar de la muestra a unas 600 en la primera semana porque se les pasó solo el dolor. ¿Ya? Entonces, ahí concluyeron que, o dentro de las conclusiones que se puede sacar de esto, es que en realidad la función de los músculos, como la cantidad de fuerza que pueden hacer o de activación o inhibición, no se relaciona con el dolor lumbar, por lo menos en el embarazo. Claro, y eso que en este caso del embarazo, lo que tú contabas recién, hay una causa fisiológica que está generando una alteración de la activación y de todo el sistema de estabilidad, si queremos llamarlo. Y que es clarísimo. Claro, y en esto también eleva una pregunta bien interesante, tiene que ver con el dolor lumbar como tal. O sea, hasta el día de hoy no tenemos idea. Y por eso es que el síndrome del dolor lumbar más del 90% de las veces es inespecífico. Y al ser inespecífico quiere decir que no tenemos idea por qué está doliendo. Ujú. O sea, si sacamos obviamente una fractura, cosas de ese tipo que son traumatismos agudos de alto impacto, pero estamos hablando acá que la mayoría de estos dolores que son como que aparecen de la nada, ¿cierto? Son espontáneos, no hay una causa que uno pueda echarle la culpa. Y por lo tanto, mal podríamos decir entonces que el transverso abdominal y el core son los culpables de todo esto. Y por eso es que, claro, correlacionado con esto que tú contabas del posparto, parece que el tema no es con la fuerza, pareciera que tiene que ver con el timing de activación. Claro, con lo que describió Hodges. Claro, acá ¿cierto? Él decía que este timing de activación, todo este ejemplo que hemos de activar el brazo, ¿ya? Parecería que esa conclusión lógica, ¿cierto? Tendría que ver con esta activación tardía. Entonces, desde el punto de vista más como de la escuela australiana, se decía que había este delay o este problema timing tenía que ver con la causa de la inestabilidad, por lo tanto el dolor. Ujú. ¿Ya? Y por otro lado está la escuela estadounidense que habla de que no es un tema de timing, sino que le falta fuerza. Entonces, Claro. a la larga, mientras los australianos dicen más como que hay que entrar el ombligo, ¿cierto? Ujú. Apretar la guata, los estadounidenses dicen no, pues ahí lo que hay que hacer es hacer plancha, ¿cierto? Y hay que fortalecer, entre comillas, la musculatura lumbar. Sí. Eh, entonces, lo que sabemos ahora es que con respecto a esta diferencia en el timing, debe haber otras explicaciones. Puede ser parte de una estrategia. En el fondo, el paciente puede evitar ciertos movimientos con la columna que no lo hace de forma consciente, o no se da cuenta que lo hace. Pero eso es lo que hace que o que se genere una diferencia en el timing de activación del transverso y en realidad sea consecuencia de otra cosa y no sea la causa directamente del dolor. Además de que la diferencia que detectó eran, no sé, como 20 milisegundos, 50 milisegundos, que también, si lo llevamos a la terapia, es re difícil de controlar esa diferencia en la activación y también de medirla. Entonces, ¿cómo uno puede observar los efectos de la intervención? Bueno, de hecho hay hartos estudios también que apoyan la idea que tú dices y que han demostrado que ese retardo en 50 milisegundos, 20 milisegundos, la verdad que no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista No. clínico y funcional. O sea, es tan poco que en realidad no va a generar que el músculo no se active o que este pequeño retardo, o sea, estamos hablando de milisegundos, Ujú. vaya a generar algún daño. O sea, si nosotros consideramos que por ejemplo, la espondilolisis, en algunos casos, incluso con espondilolistesis, que es una inestabilidad real estructural, porque hay una falla Sí. ¿cierto? No se correlaciona bien con el dolor, o sea, menos una mini activación, ¿cierto? Retardada de 50 milisegundos. Entonces, por eso es que hay muchos autores que hoy en día están generando, ¿cierto? Que nosotros vayamos como a revisar, ¿cierto? Y no hablemos de inestabilidad, porque realmente no está inestable la columna, Ujú. solamente hay una mayor rigidez y menos patrón de movimiento porque hay dolor.
¿cierto? Por toda esta alteración en el cortical, pero no es que la musculatura está generando todos estos dramas que hemos conversado hasta ahora. Claro, pero desde la visión del culto del core o del transverso abdominal, como no se puede controlar esta diferencia de 20 o 50 milisegundos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Activar permanentemente el transverso. Claro. Entonces, se va a tomar un vaso de agua, hunda el ombligo. Te va a parar de la silla, hunda el ombligo. Vaya a lavar los platos, mantén el ombligo hundido hasta terminar de lavar todo. Entonces, se está imponiendo un patrón no funcional y anormal de activación del transverso durante las actividades que va en contra de lo fisiológico, que en el fondo es que se active cuando se tenga que activar de manera como espontánea, Como natural, natural. normal. Sí. Claro, y de hecho un ejemplo más simple todavía. O sea, cuando nosotros respiramos, la respiración normal hace que el diafragma, ¿cierto?, se expanda para que se aumente el volumen de entrada de oxígeno y eso implica que el abdomen va a protruir. Sí. Y resulta que el entrenamiento, entre comillas, del core busca lo contrario, busca que uno acerque el ombligo hacia como la columna y por lo tanto se trata de como hacer un movimiento como antifisiológico. Como paradojal. Claro, de algo tan básico como la respiración. Sí, ahora si nos alejamos del transverso y vemos el resto de los grupos, ¿ya? De los abdominales, y pensamos en la estabilización, ¿cuánta fuerza necesitan estos grupos para estabilizar la columna? Es re poca. O sea, no el tratar de fortalecer estos músculos en realidad está haciendo un trabajo extra para algo que en realidad no clínicamente tampoco va a tener un efecto en la, entre comillas, estabilidad de la columna. Ya, si vemos en bipedestación, algunos sujetos ni siquiera hay actividad electromiográfica en los erectores espinales, en el psoas, en el cuadrado lumbar. Entonces tratar de fortalecer estos para, entre comillas, estabilizar la columna tampoco tiene mucho sentido. Claro, súper poco al final. En los otros grupos musculares, durante la marcha, por ejemplo, el recto abdominal se activa en más o menos un 2% de su actividad voluntaria máxima. Entonces, valdrá la pena fortalecer mucho para que durante la marcha quede estable la columna, porque estos músculos van a estabilizar la columna durante la marcha. No requiere tanta actividad. Claro, y la cocontracción tampoco tiene que ser tan relevante. O sea, normalmente la cocontracción de los grupos musculares, ¿cierto? Anteriores y posteriores, va entre el 1 al 3% de la activación voluntaria máxima. Y eso cuando se agrega un peso de 32 kilos. O sea, al final, no sé, cuando uno piensa en activar e hiperactivar esta musculatura, se está hablando de movilizar o agregar cargas que normalmente el ser humano no está acostumbrado a hacerlo. Sí, incluso ahí también lo vamos a agregar. Ahora, todo esto, lo que estamos comentando ahora está documentado y va a ir incorporado dentro de las notas del episodio que la pueden encontrar en la página, en la sección del blog. Podemos ver que, no sé, para la actividad muscular, los ejercicios que se hacen tampoco son suficientes para fortalecer la plancha, por ejemplo. Sí. La plancha no logra un nivel de activación significativo en los abdominales, en los abdominales o en el recto abdominal como para fortalecerlo. Claro, ni siquiera el clásico crunch, ¿verdad? Y hay un montón de estudios con electromiografía que han mostrado que no se activa la musculatura, se activa más el psoas. Por lo tanto, tampoco sirve mucho como ejercicio, ¿cierto? Para ir a tratar de activar de forma selectiva esta musculatura. De hecho, hay otro estudio que vi hace un tiempo atrás muy interesante que mostraba que la mejor forma para activar de forma, comillas, funcional la musculatura del core era haciendo squat o sentadillas. ¿Ya? Ya. Porque ese agregar, ¿verdad?, el movimiento de rodilla, de cadera, al hacer, ¿cierto?, una sentadilla como un poquito más profunda, iba a generar una activación mayor que sobre una plancha. Entonces, por lo tanto, claro, pareciera que la lógica no tiene que ver con ir a tratar directamente esta musculatura, porque tampoco podemos reclutarla a gran nivel. Sí, pues entonces de partida, la actividad que se necesita es tan baja que tratar de hacerla consciente va a estar activando más. O sea, lo que dicen es que si es que el paciente está consciente de la actividad muscular de esta faja del core, lo más probable es que esté activando demasiado, porque los niveles de activación en actividades normales es muy bajo. Entonces, si es que es consciente de la actividad de esos músculos, probablemente está sobreactivado.
Esto genera también una hipervigilancia para ver si la musculatura se está activando efectivamente o no. Como tú decías, ¿cierto? Tomar el vaso de agua, ir a activar el músculo. O Sí. sea, es imposible hacer eso. O sea, nunca nadie lo hace. Cuando yo voy a recoger algo del suelo, o no sé, voy a guardar las bolsas de supermercado en el auto, lo ando, no pienso, debería activar primero mi core. Ya, ahora sí voy a hacer fuerza de, no sé, voy a levantar 10 kilos con las bolsas. O sea, eso no pasa. Entonces, un poco desmitificando esto del core y de que contribuye a la estabilidad de la columna lumbar, eh, en realidad trabajar eso parece que no tiene mucho sustento. Claro, hay otro estudio que avala esto, ¿cierto? De Smith, que fue hace unos años atrás, este estudio, que dice que cuando tú empiezas a practicar esto del core y se lo explica al Ujú. paciente y lo trabaja y todo esto, que uno típicamente es lo que vemos en kinesiología, esto, fíjate que aumenta los niveles de miedo en el paciente, ¿ya? Porque se está dando, ¿cierto? Una explicación excesivamente anatómica, muy biomecánica, y además se va a activar todo este sistema de comportamiento y de pensamiento patoanatómico, ¿cierto? En Ya. donde hay que tensar la musculatura, activarla, ¿verdad? Como si esto pudiera prevenir un posible mayor daño en la columna. Entonces, esto va totalmente en contra de lo que hoy día se entiende en cuanto a la ciencia del dolor. O sea que es como que al paciente le enseñamos o se le enseña que tiene que hundir el ombligo o activar el transverso o como sea antes de hacer cualquier actividad y cuando el paciente no lo hace y recuerda que no lo hizo, su ansiedad puede aumentar, po. Y eso hace muy probablemente que aumente el dolor y Claro, que tenga alguna recaída, por ejemplo. claro, va a decir, chuta, la estoy embarrando porque se me olvidó hacer lo que me dijo el kine y esto me va a producir más dolor y, y empieza a aumentar la ansiedad y los síntomas. Así es. Entonces, si vamos a los outcomes clínicos, Ujú. ya, si es que haciendo poco caso a todo esto de la evidencia de base y decimos, ya, pero es que si los pacientes hacen ejercicios de core, igual se les pasa el dolor. Y claro, puede haber una correlación, o sea, de verdad se observan cambios en el dolor crónico lumbar incluso con ejercicios de core, que probablemente estén relacionados con cambio en la activación neural de músculo, factores psicológicos relacionados con la motivación y la tolerancia al dolor, que el paciente se da cuenta que puede hacer más cosas y eso baja las conductas de temor y evitación y, y mejora en el fondo su calidad de vida, pero eh, cuando lo usamos como tratamiento, en realidad no ha demostrado ser mejor que hacer otros ejercicios generales, el ejercicio específico del core. Entonces, el entrenamiento de core para el dolor lumbar es efectivo porque es ejercicio, no porque es el core. Claro, y eso va a ser un antecedente sumamente relevante, Sí, porque el hecho de que la persona se mueva, que es nuestro rol al final como kinesiólogos, ¿verdad? Como terapeuta, va a hacer que disminuya. Entonces hay un montón de estudios que han ido comparando entonces los ejercicios de core con otro tipo de ejercicio, ¿ya? Y lo que se ha visto en general es que lo más importante, según este estudio de Sara Giotto del 2016, es que se tome en cuenta la preferencia que tiene el paciente. sí. Por lo tanto, si una persona, por ejemplo, le gusta salir a caminar, hay estudios que han demostrado que el caminar va a ser más efectivo que los ejercicios de activación del core para el dolor lumbar, porque tiene que ver con la preferencia, ¿ya? Acá hay otro estudio del 2015 que muestra que el pilates no es más efectivo que otras formas de ejercicio para el dolor lumbar. No estoy diciendo que el pilates sea malo, pero obviamente si una persona practica de forma constante o encuentra que es choro hacer pilates y le gusta, probablemente tenga un efecto, Sí. ¿cierto? Y tampoco quiere decir que no sirva, dice que Claro, es tan efectivo como hacer otra cosa. Si, claro, si prefiere hacer pilates, muy bien, hágalo. haga pilates. Sí. Y por eso es que la tendencia en los últimos años, si vamos a revisar ya revisiones sistemáticas y revisiones Ujú. grandes, es que los ejercicios de control motor o estos ejercicios de activación de la musculatura lumbar no son mejor que cualquier otro tipo de ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, acá hay otro estudio del año 2014, ¿ya? De Smith, que muestra que el ejercicio, que hay fuerte evidencia que muestra que el ejercicio de estabilización no es más efectivo que cualquier otra forma de ejercicio activo, ¿verdad? A largo plazo. O sea, sí se ha reportado que, por ejemplo, a corto plazo puede ser un poquito más efectivo, Sí. pero eso también toma en consideración que hay gente que puede que sea sedentaria
y el hecho de empezar a hacer algún tipo de ejercicio como la plancha o cualquier cosa, ya genera una mayor activación de la musculatura y por lo tanto todo el sistema analgésico endógeno, y eso también podría generar la disminución del dolor. O sea, la verdad es que hasta el día de hoy no tenemos idea si es que realmente es mejor que hacer cualquier otra cosa. Ya, pero saliéndonos un poco del dolor lumbar, igual, no sé, pues, los deportistas también tienen que entrenar su core, ¿o no? Se supone, sí. O sea, normalmente, claro, cuando los que algunos defienden todavía, ¿cierto?, el core, dicen, bueno, ok, una persona con dolor lumbar sedentaria probablemente cualquier ejercicio funcione, pero posiblemente el ir a entrenar esta musculatura sea súper importante para el rendimiento El atlético, rendimiento. ¿cierto? O en un paciente que ocupe mucho esta musculatura, ¿ya? Y, oh sorpresa, hay montones de estudios que han tomado esta idea y han visto si es que efectivamente esto genera algún tipo de beneficio, ¿ya? Por ejemplo, una revisión sistemática muy interesante de Reed y colegas del año 2012 mostró que el ir a hacer un entrenamiento específico del core, ya pensando en el rendimiento atlético, ya no estamos hablando de dolor, ¿cierto? Ujú. Se ha visto que genera solamente algún tipo de beneficio marginal. Ya. Eso quiere decir que la gente que lo ocupó, en algunos, por ejemplo, lograron hacer alguna actividad un poquito mejor, pero en el grupo que se hizo un entrenamiento clásico, digamos, de su deporte, Habitual, rindieron sí. igual bien. Entonces, el agregar, estar apretando la guata finalmente harto rato no generó que saltaran más alto, que lanzaran a una mayor distancia, ni que tuvieran más fuerza tampoco. Claro, porque al final no estamos hablando ya de la magnitud de la contracción, sino que de los patrones de activación. Entonces, en la actividad habitual, en realidad es suficiente para mantener el core activo, si es que hay tal cosa, y hacer un entrenamiento específico, en realidad podría ser considerado casi hasta una pérdida de tiempo. Claro, sí, a la larga tú lo piensas, tiene que ver con un principio básico del entrenamiento físico, o sea, la adaptación específica a la Ah, demanda específica, impuesta. sí. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, no sé, lanzar el martillo, eso es lo que tengo que entrenar, pues, o sea, no por yo tener un tremendo core y que pueda estar 5 minutos haciendo una plancha, o como el récord mundial de la otra vez, que fue como 4 horas, no, eso no significa que voy a ser Superman, pues. Entonces no tiene sentido, ¿ya? Otro estudio acá, que fue publicado en 2015 también, de Silfis y colegas, ¿ya?, mostró que, bueno, trataron de estudiar, ¿cierto? Hicieron una revisión, qué pasaba de nuevo con el entrenamiento al core, ¿ya? Y tanto el rendimiento de extremidad superior en atletas y además prevención de lesiones. O sea, ya tomaron todo como estos, ¿cierto? Como dogmas o leyendas, mitos, ¿cierto? Que se hablan en cuanto al core, ¿ya? Y acá una vez la respuesta fue la misma. O sea, que existe una limitada evidencia que diga que los ejercicios del core, ¿cierto?, van a ayudar a prevenir o incluso a mejorar el rendimiento. O sea, lo mismo, al final teníamos algunos atletas los cuales sí, efectivamente bajaron su nivel de lesión, y en otro dio lo mismo, ¿ya? Y acá también tiene que ver con la naturaleza de las lesiones, o sea, la cantidad de factores de riesgo son tremendas. Sí, bueno, deportistas de alto rendimiento que están siempre al límite, como decía un profe mío, que queman la vela de los dos extremos. Claro, Ese deporte no es salud. claro. Entonces, claramente que es muy difícil y, bueno, por lo menos hay evidencia que ha mostrado que el entrenamiento de la musculatura, entonces, no va a generar ni mejoría en el rendimiento atlético, ni tampoco va a generar disminución o prevención en las lesiones. Entonces, llevándolo no solo al mundo atlético, sino que también a los pacientes, digamos, que nosotros vemos día a día, el tener un super core que se activa cada rato tampoco me va a generar una prevención de un futuro cuadro. No. ¿Qué cosa sí podría servir? Ya. Por ejemplo, un estudio del año 2016 de Steele muestra que probablemente el hecho de trabajar de forma resistencia a la musculatura extensora va a ser más relevante para prevenir problemas de dolor a futuro que ir a activar el core. Ya. O sea, pareciera que sí, efectivamente tener más fuerza protege, pero tiene que ver con la fuerza de la musculatura erectora. O sea, ni siquiera habla del transverso, ni los oblicuos, ni nada. Entonces, a la larga, volvemos a lo mismo. O sea, el ejercicio es bueno por ser ejercicio al final. Claro. Y bueno, ahí lo tienen, el core. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter somos @kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook que es Kinesiocracia. Tenemos nuestro sitio web que es kinesiocracia.com, donde también enlazamos a los episodios del podcast y publicamos las notas. Ahí en esas notas van a encontrar
las referencias de los artículos que hemos mencionado hoy día. Además tenemos un blog en el que vamos publicando sobre temas de interés kinesiológico. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com y ahí estamos atentos a sus comentarios, a sus preguntas y a sus sugerencias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, a nuestros kinesiócratas, y ya nos estamos leyendo y escuchando próximamente. Acuérdense, en nuestro blog estamos subiendo algunos artículos, y también gracias por las interacciones y felicitaciones y que nos dan, agradecimientos e ideas también que nos dan, que son bastante agradables para seguir haciendo esto. Así que muchísimas gracias.